Primeramente tengan muy buenos días, muchas gracias por su asistencia y también deseando que tengan un excelente día. Para la clase de este día la vamos a dividir en dos partes. En una primera parte vamos a ver lo que es este video corto y luego vamos a pasar a la parte concerniente a la discusión, en la cual vamos a analizar los diferentes mecanismos de adaptación en los organismos vivos y cuál es su relación con la capacidad de supervivencia. Básicamente eso vamos a estar discutiendo y luego de ello me voy a quedar con los estudiantes que están trabajando proyectos en el área de ciencias naturales para realizar lo que es una asesoría y así también de esa manera ver cómo estamos en cuanto a los avances. Así que de esa manera vamos a estar trabajando en la clase de este día. Vamos a iniciar viendo este video relacionado a la adaptación en los seres vivos. Pedirles por favor que prestemos mucha atención y luego de ello vamos a pasar a la parte de la discusión. Así que nos quedamos con el video. Adaptaciones. Todos los seres vivos están perfectamente preparados para sobrevivir en los ecosistemas de los que forman parte. Decimos que están adaptados a ese ecosistema. Las adaptaciones son características de los seres vivos que los hacen más adecuados para soportar las condiciones del medio, para aprovechar el alimento disponible, para desplazarse con eficacia, para evitar ser devorado, para conseguir reproducirse. Algunas adaptaciones son modificaciones corporales. Por ejemplo, las aletas o las branquias de los animales acuáticos les permiten desplazarse y respirar en el agua. Los colores de este insecto le hacen invisible tanto a sus presas como a sus posibles depredadores. Estas plantas han desarrollado estas hojas tan especiales para atrapar insectos en su interior. Son plantas carnívoras. Otras adaptaciones son comportamientos de los seres vivos. Por ejemplo, muchos animales construyen refugios o nidos con materiales que recogen del medio o que ellos mismos producen. Las arañas construyen telas pegajosas muy elaboradas para capturar los insectos de los que se alimentan. Los cortejos son comportamientos adecuados para encontrar pareja de la misma especie y reproducirse. Los seres humanos también tenemos adaptaciones. Las más importantes, nuestro complejo cerebro, nuestras hábiles manos y todos los comportamientos que somos capaces de desarrollar nos han permitido sobrevivir con gran éxito en numerosos ecosistemas. Muy bien, esa fue la parte del video a modo de introducción a esta discusión que vamos a pasar en este momento. Como vimos, los procesos de adaptación son bastante complejos y vamos a analizar qué relación tienen las capacidades de adaptación con lo que corresponde a la supervivencia de cada una de las especies dentro de los ecosistemas. Y como claramente vimos en el video, algunos animales se han adaptado a construir lo que son sus nidos en lo que son en partes altas o elevadas. Así también vimos lo concerniente a que en el caso de algunas especies están condicionadas a poder sobrevivir en razón de lo que son sus bioconstrucciones, como la araña construye lo que es su tela pegajosa para que de esa manera el animal pueda quedar atrapado. Pues todo ello son algunos casos de adaptación. Pero entrando de lleno a la discusión en la cual vamos a participar todos y todas que estamos presentes en esta reunión y clase virtual, vamos a analizar la siguiente pregunta para que hagamos una introspección y de esa manera brindemos lo que son mejores aportes. Nos dice la cuestión: ¿las adaptaciones en los animales y plantas les brindan ventajas para la supervivencia en los ecosistemas? ¿Acaso siempre ese tipo de adaptaciones van a favorecer a que una especie o un grupo de especies en particular puedan siempre aventajarse y de esa manera supervivir en los ecosistemas? ¿Qué opinan al respecto? Ruiz Orellana puede habilitar su micrófono. Bueno, profe, como decía también ahí en el video,
Hay varias especies de animales y de insectos que, bueno, por ejemplo, ahí mencionaba uno que cambia su color de piel o que igual esta se adapta al ecosistema o a lo que lo rodea para que sea más fácil el poder cazar o esconderse de, de los depredadores. Entonces, yo pienso de que sí, algunas adaptaciones en la mayoría de casos pueden ser muy útiles para los animales y las plantas para que éstas puedan sobrevivir en las condiciones que se les presentan. Muy bien, muchas gracias. Ángel Pérez, puede habilitar su micrófono. Buenos días, profe. Yo recuerdo que una vez había visto un documental, acerca de varias especies, pero de la que específicamente recuerdo de una era sobre una mariposa, que esta al salir era específicamente de una como que tiene como si fuera tipo veneno, creo que en sus alas, porque no veneno, sino que es como una sustancia que hace que a su presa se le haga desagradable el sabor y la suelta. Entonces, no sé si en cierto punto llegan a como a desarrollar eso en su anatomía para la defensa y la supervivencia. Muy bien, muchas gracias. Y para ir ampliando lo que es la cuestión y también participemos los demás, acá en esa imagen vemos claramente diferentes paisajes. ¿Sí? También yo estuve investigando un poco y me llamó la atención una adaptación que tienen los cocodrilos con el ecosistema, que dice que la membrana nictitante de los cocodrilos protege los ojos del agua. Muy bien, interesante dato. También tenemos otras formas de adaptación a un medio acuático. En el caso de los cocodrilos o los lagartos que están condicionados prácticamente a un ambiente en el cual predomina principalmente lo que es el agua. Viven prácticamente en un medio acuático. Y para retomar, como les mostraba en esta imagen, podemos ver diferentes paisajes. Y vemos claramente de que cada paisaje tiene su propia particularidad, especies de plantas, de animales, pues todo ese tipo de variabilidad que hay dentro de los ecosistemas predomina principalmente por los ecosistemas en sí que obligan a lo que son a las especies a que se adapten y desarrollen lo que son cambios anatómicos, fisiológicos o de conducta para que se puedan adaptar a las condiciones de ese entorno natural, o es el mismo individuo que genera lo que son sus adaptaciones. ¿Cuál consideran que será el factor causante? ¿Acaso el ecosistema? Pongamos de contexto lo que es la sabana africana y tenemos un individuo de una especie que es un león. Pues, ¿quién obliga a adaptarse? ¿El ecosistema obliga al león a que se adapte a las condiciones del entorno? ¿O es el león que al nacer ya trae esa herencia genética dentro de lo que son sus genes para poder adaptarse ya por sí mismo al ecosistema? ¿Cuál consideran que sea el factor causante de las adaptaciones? Profe, Dígame. profe, yo ¿Sí? considero que primero el león tiene que, así como el ejemplo que usted nos planteó en unas presentaciones atrás, que el individuo primero se tiene que adaptar para luego pasar esas adaptaciones a la siguiente generación, como en el caso de la jirafa. Muy bien, gracias Fernando. Ruiz Orellana. Bueno, profe, como dijo mi compañero, de igual manera, en mi opinión, pienso de que es más que todo que el animal, en este caso el león, tiene que adaptarse primero al ecosistema para poder pasar esa herencia a los demás. Porque al poner el caso, cuando estos se crían en la sabana, nacen en la sabana, entonces esto hace de que ellos se puedan adaptar a las circunstancias y al entorno que se le da. Pero en el caso cuando ya nacen, por ejemplo, en los zoológicos, hacen de igual manera que se adapten a una manera muy diferente, probablemente no necesitan tanto para sobrevivir como lo sería en la sabana.
Así que yo pienso de que es el ecosistema. Muy bien. Los demás que estamos participando, estudiantes dentro de esta clase, ¿qué opinan? ¿Qué punto de vista tienen al respecto? ¿Será el ecosistema que produce las mutaciones en los individuos? Pongámonos de ejemplo nosotros mismos. Nosotros somos individuos de la especie humana, cada uno de nosotros. Y tenemos en el trasfondo lo que son los ecosistemas que forman nuestro medio ambiente. Acá en el país tenemos un medio ambiente particular, debido a que estamos en el trópico, tenemos climas en general tropicales, también vemos claramente de que existen ciertos paisajes, pero dominantemente son bosques de galería, bosques primarios, nebulosos, principalmente en la cadena montañosa de nuestro país. Asimismo estamos rodeados de cadenas montañosas y así también de volcanes que van a lo largo de lo que es la costa. Pues tomando en consideración todas esas características y pongámonos a nosotros como ejemplo, como especies individuales de la especie humana, valga la redundancia, si tomamos como consideración ese ecosistema que está a nuestro alrededor y nosotros como individuos, pues ¿quién se adapta a quién? El ecosistema condiciona al individuo a que mute su material genético, a que se adapte al entorno natural. Por ejemplo, si hay un ambiente de escasez de alimentos en el ecosistema obligará a adaptarse al individuo, o a lo contrario, o todos nacemos desde bebés, como en el caso de un león recién nacido, tendrá el mismo potencial de adaptación, podrá sobrevivir por su cuenta, o de qué manera consideran que funcionará todo este proceso de las adaptaciones, tanto en animales y plantas. Ángel Pérez y luego Rijo Orellana. Profe, yo pienso que es, por ejemplo, en el caso de los humanos, nosotros somos los que nos adaptamos al ecosistema porque en sí el medio ambiente no se puede modificar a nuestro gusto, ¿verdad? Entonces sería como que nosotros estamos condicionados, por ejemplo, cuando hace frío, nosotros tenemos que arroparnos conforme a la temperatura que está, o sea, no podemos decidir cuándo va a ser frío y cuándo va a ser calor, entonces estamos condicionados al ecosistema. Excelente, muy bien. Escuchamos, Rijo Orellana. Muy bien, nos dice también Rodríguez en el chat, el ecosistema hace que el individuo se adapte para poder sobrevivir. Muy bien. Escuchamos más puntos de vista de quienes no hemos participado aún: Basilio, Campos Melara, Moisés, Pérez Alvarado, Wilfredo. ¿Qué nos pueden compartir? ¿Qué punto de vista tienen al respecto? ¿Será el dominio del ecosistema por encima del individuo o será el individuo que se adapta ya por mismo instinto y naturaleza a las condiciones del ambiente? Si hace frío, pues el individuo va a nacer con todos los mecanismos para poder protegerse del frío. O si hace calor en un desierto, pues el individuo va a nacer ya con las características para poder adaptarse, o acaso las irá aprendiendo ya luego de nacer. Basilio, puede habilitar su micrófono. Yo opino que el individuo es el que se adapta al ecosistema. Pues digamos que a los que vivimos acá en un clima tropical, al irnos a un clima frío, ese no va a cambiar. Por el contrario, lo que va a cambiar va a ser nuestro comportamiento o nuestra reacción a ese. De igual manera, las especies, pues mirábamos que muchas tenían que adaptarse para poder sobrevivir y esconderse de los depredadores. Pero claro, si cambiamos a esto de ecosistema, van a ser otros depredadores y por ende será otra clase de protección la que tendrán que hacer. Excelente, muy bien. Nos comparten en el chat. Campos Melara nos dice, los individuos se adaptan a condiciones del ecosistema, desarrollando características que aumentan sus probabilidades de sobrevivir y de poder dejar descendencia. Muy bien, excelentes aportes. Y para... Yo, profe.
Dígame, ¿sí? También de que todos experimentamos o experimentan los procesos evolutivos para poder adaptarnos. Muy bien. La evolución es otro de los aspectos claves dentro de estos procesos de adaptación. Excelentes aportes. Para retroalimentar y brindar unas nociones referentes a lo que hemos estado discutiendo y hemos estado aportando, vamos a comprender primeramente de que un ecosistema o un conjunto de ecosistemas, dentro de ellos siempre van a existir relaciones. Y esas relaciones se llaman relaciones ecológicas. Esto se encuentra en cualquier parte del mundo, si vamos al desierto, si vamos al bosque nebuloso, si vamos a cualquier tipo de ecosistema, si es acuático, vamos a un arrecife de coral, a un bosque de mangle, a cualquier tipo de ecosistema, sin importar si es terrestre o acuático, siempre van a existir relaciones, porque de lo contrario no puede funcionar un sistema ecológico. Todo se basa con relaciones. Y cuando hablamos de esas relaciones, vamos a encontrar de dos tipos. Tenemos las intraespecíficas y las relaciones interespecíficas. Las intra, debido a este prefijo intra, significa dentro de un grupo que están enlazados por ser de una misma especie. En otras palabras, se establecen entre individuos de una misma especie, como puede ser un grupo de gorilas, pues entre ellos se están relacionando, tienen un sistema de jerarquía, así también viven en grupos y familias relacionados por parentescos, pues de esa manera se genera lo que es este tipo de relaciones entre individuos de una misma especie. Y así también tenemos las relaciones interespecíficas, que son más complejas debido a que se establecen entre individuos de diferentes especies, como puede ser esta representación en esta imagen, en la cual tenemos lo que es un característico ecosistema africano, en el cual tenemos leones, elefantes, algunas especies de primates, de aves, pequeños roedores. Pues este tipo de relación entre todos estos grupos de especies diferentes le llamaremos relaciones interespecíficas. Y dentro de un ecosistema siempre vamos a encontrar ello. E incluso dentro de lo que es la especie humana, ¿de qué manera nos llevamos a cabo como sociedad y como humanidad? Pues por medio de relaciones, primeramente intraespecíficas, nos comunicamos con los demás, estamos relacionados con la sociedad y con el medio ambiente ya establecemos relaciones interespecíficas. También tenemos acá las definiciones de las intraespecíficas para retroalimentar los individuos de una misma especie dentro de un ecosistema. Estas relaciones intraespecíficas pueden ser antagónicas de competencia o agonistas que son de ayuda o cooperación. Dentro de ellas tenemos algunas relaciones de ayuda muy comunes que se establecen entre los diferentes grupos de una misma especie de individuos. Tenemos las familiares, como en el caso de los lobos, que viven en grupos de individuos relacionados consanguíneamente. Incluso se ha visto de que al momento de desplazarse, porque lo hacen en forma de manada, lo que son los lobos, dejan siempre a los lobos más ancianos en la punta de la manada. Ellos van siempre adelante y los más jóvenes van atrás. Y de esa manera todos se cuidan y establecen lo que son este tipo de lazos familiares. También lo podemos ver en el caso de los elefantes. También tenemos las gregarias, en el cual un número elevado de organismos están condicionados a vivir en conjunto, como en el caso de los cardumen, como lo son los peces, de esa manera se desplazan y se agrupan, pues ese tipo de organización social en esas especies es una forma de relación gregaria. También tenemos las sociedades, como en el caso de las abejas y las hormigas, que establecen jerarquías, ya que hay reina, hay obreras, y de esa manera se genera lo que es las relaciones dentro de la especie. Y también tenemos la colonial, que se caracteriza principalmente por la unión física entre cada individuo que forma la especie. Un ejemplo claro son los corales. Si hemos visitado lo que es algún arrecife de coral o hemos visto en algún documental, vemos claramente que forman un solo conjunto, un solo ecosistema, pues están unidos físicamente y forman lo que es una colonia. También tenemos acá otros ejemplos, los grupos de gorilas que son parientes entre sí,
que establecen lo que es una relación familiar. El antagonismo lo vemos cuando dos machos compiten para aparearse. Ese tipo de conducta está relacionado directamente a este patrón de relaciones intraespecíficas. También tenemos otro ejemplo de gregaria, como en el caso de los ñus, los cuales se reúnen para su protección. Asimismo, se han visto lo que son casos en los cuales ayudan a lo que son a los otros ñus que han sido atacados o son presas de leones. Pues todo ese tipo de comportamiento es producto de que están relacionados de manera gregaria. También tenemos las abejas que forman sociedades, jerarquías, y las colonias como las esponjas y corales que viven en forma colonial o también llamado colonias. También tenemos las relaciones intraespecíficas y así también las interespecíficas, que habla esta lámina en la cual los diferentes organismos de las distintas especies se relacionan de una u otra manera. Tenemos el primer caso, que es el mutualismo, que es uno de los más comunes que se encuentran en la naturaleza, en el cual dos o más individuos se asocian y resultan beneficiados. Tanto así de que esa relación, si llega a ser muy alta de beneficios, se habla de simbiosis, como en el caso de los búfalos, en los cuales llegan unas pequeñas aves que se alimentan de lo que son unos parásitos que se forman en su piel. Y de esa manera, el pájaro, el ave, se alimenta y así también deja limpia la piel del búfalo. Ambos salen beneficiados y de esa manera establecen lo que es esta relación mutualista. También tenemos otro tipo de relación interespecífica, como lo es el caso del comensalismo, en el cual un individuo comensal se alimenta de los restos de comida o productos liberados por otro organismo al que resulta indiferente, como en el caso de los escarabajos que se alimentan de excrementos. Como lo podemos ver en esta imagen, el escarabajo no va directamente a otro organismo vivo, sino que se alimenta de los desechos de otro ser vivo o así también de desperdicios, como pueden ser las hormigas. Establecen, aparte de que son sociedades, también trabajan a nivel de interespecie por medio de lo que es el comensalismo, porque van buscando desperdicios y otro tipo de residuo alimenticio. Y ese tipo de conducta en cualquier animal se le llama comensalismo y es una relación interespecífica. Luego tenemos el inquilinismo, en el cual un individuo inquilino se refugia en un grupo, en algún resto de otro ser vivo sin perjudicarlo. Como por ejemplo el cangrejo ermitaño, él no tiene caparazón por sí mismo, sino de que busca restos de conchas y se introduce en ellos. Y de esa manera utiliza lo que es ese caparazón o cuerpo o resto de ese ser vivo que es la concha para poder de esa manera refugiarse. Y tenemos el claro ejemplo en esta imagen del cangrejo ermitaño. También tenemos el parasitismo, en el cual un individuo parásito vive a costas de otro, que es llamado huésped, al que perjudica sin causarle la muerte. Tenemos acá el ejemplo de la cochinilla y la chumbera. La chumbera es el famoso nopal, que es una planta muy común del desierto, desértica, la cual a veces se tienen en los jardines, que incluso en México es una variedad comestible, lo que son sus yemas y la parte de lo que es la planta desértica. ¿Qué sucede? Pues la cochinilla se alimenta de lo que es las primeras capas de lo que es la planta, de la epidermis, y de esa manera no llega a perjudicarla, sino de que únicamente se alimenta, obtiene alimento sin llegar a causar la muerte de toda la planta. Así también tenemos algunos otros ejemplos, como lo son los parásitos que nos asedian a nosotros, los seres humanos, como por ejemplo el Blastocystis hominis, así también las amebas que generan la infección amibiasis. Pues todo ese tipo de parásitos generan ese tipo de relación en nuestro organismo, los cuales se alimentan, sin embargo no nos causan la muerte. También tenemos la depredación, que es otro tipo de relación interespecífica, en el cual un individuo depredador mata y consume total o parcialmente a otro, que es llamado presa. Como en el ejemplo del leopardo y la gacela, pues muere uno, que es la presa, para dar alimento al otro, que es el depredador. Y esta es una de las relaciones más comunes que se establecen dentro de la naturaleza, dentro de las cadenas alimenticias,
que es este sistema de depredación. Y de esta manera podemos comprender las relaciones interespecíficas. También tenemos las adaptaciones, que son otros aspectos importantes a recalcar, y las podemos definir como características ventajosas que le sirven para vivir en un determinado ambiente, a cualquier ser vivo. Las adaptaciones son cruciales e importantes y van a caracterizar a cada uno de los paisajes. Un bosque, un desierto, cada uno será tan único debido a esas características de las adaptaciones de los seres vivos. Como por ejemplo tenemos los helechos, que están acostumbrados a vivir en zonas húmedas, son seres autótrofos. También tenemos el lirón careto, que es un organismo herbívoro, una especie de ratón de campo, el cual está adaptado a vivir en los árboles, principalmente se esconde bajo tierra. También tenemos el lagarto ocelado, que toma el suelo, está adaptado a ello y también vive en los matorrales. También tenemos el líquen, que crece en los troncos de los árboles, y algunas especies de osos que se refugian en la espesura del bosque. Y son casos, en general, de adaptaciones que suelen tener los organismos vivos. También tenemos los tipos de adaptaciones. Tenemos la adaptación a la luz, en el cual algunos animales se han adaptado a zonas con poca luminosidad y por ende generan sistemas de orientación alternativos, como por ejemplo la ecualización por medio de sonidos, generan lo que es un rebote en lo que es la geografía del ambiente y de esa manera se localizan. Como por ejemplo, en el caso de los murciélagos, los cuales utilizan chasquidos para de esa manera poder localizarse en el entorno, ya que en la noche no tienen buena visión y de esa manera se van orientando en el espacio. También tenemos otras características de las adaptaciones a la luz, como el desarrollo de grandes ojos y así también la bioluminiscencia. Tenemos acá algunos ejemplos. En el caso del búho, es un claro ejemplo de adaptación a la luz, debido a que tiene ojos grandes que le permiten capturar de mejor manera la poca luz que hay durante la noche y de esa manera visualizar sus presas. También tenemos en este caso el zorro, que también tiene una visión adaptada a la nocturnidad, debido a que tienen pupilas bastante ensanchadas con muchos bastones que son células que captan la luz del ambiente y de esa manera les permite una mejor visión en la noche. También tenemos otros tipos de adaptaciones como lo es a la temperatura. Tenemos al calor, como por ejemplo los animales, en específico algunos pequeños felinos, tienen apéndices que les permiten enfriar la sangre, debido a que no pueden realizar lo que es el proceso de sudoración por su pelaje, pues en apéndice tienen lo que son sustancias que les permiten enfriar lo que es su cuerpo. También tenemos mecanismos de enfriamiento, como es la evaporación del agua, en el caso de este ejemplo, de esta pareja de lobos, los cuales utilizan lo que es su lengua y asimismo su saliva para poder enfriar lo que es su cuerpo, ya que en el caso de los canes y los felinos no pueden sudar, como nosotros propiamente como especie, debido a su pelaje, pues ¿cuál es el mecanismo para enfriarse? Por medio de lo que es su lengua. Por eso si hemos visto algún perro cansado, pues es debido principalmente a que saca su lengua y se ve de que está cansado en general, pero lo que está haciendo es enfriarse por medio de la evaporación del agua. También tenemos hojas en forma de espinas y tallos que acumulan agua. También tenemos las adaptaciones al frío, como la producción continua de calor en el caso de los osos polares por medio de su pelaje y del movimiento. También tenemos las agrupaciones, como en el caso del pingüino real, el cual vive en lo que son manadas y de esa manera en estar en grupo se comparten de mejor forma el calor que produce cada individuo estando en grupo se transmite. También tenemos formas redondeadas y poca altura de algunas especies de árboles, específicamente en ambientes gélidos en los cuales desarrollan estas características que les permiten condicionarse mejor en cuanto a la poca cantidad de agua que hay disponible dentro del ambiente y de esa manera continuar su supervivencia. También tenemos la variación de temperatura. De seguro hemos visto
esta postura en algunos animales que recogen lo que es su cuerpo. Pues ese tipo de comportamiento se llama fase de letargo, en el cual el animal recoge lo que es su cuerpo para concentrar parte de su temperatura y de esa manera mantenerse en equilibrio térmico. También tenemos escondites o refugios de lagartijas, los cuales buscan por debajo de lo que es la cubierta de hojas o así también del suelo para mantener lo que es una variación de su temperatura. Y también tenemos la pérdida de hojas en periodos de frío. Hay algunas especies de árboles que son llamados caducifolios, los cuales pierden su folio, que es su cubierta de hojas, en temporada de frío, y de esa manera permiten lo que es conservar el calor, como también lo que es su energía. Toda la energía que producen durante el verano y el otoño, específicamente en estaciones como en Estados Unidos, pues les permite lo que es producir en esas estaciones su alimento para conservarla en la temporada fría, en la cual es casi complicado realizar lo que es la fotosíntesis debido a la poca cantidad de luz que ingresa por la nubosidad de lo que es esta temporada fría, como también conservan más de su calor. También tenemos adaptaciones a la humedad, que es otro tipo de comportamiento que realizan las especies. Tenemos de que cada especie de planta desarrolla lo que es un equilibrio hídrico. En ese sentido, sobreviven en condiciones de poca disponibilidad de agua, como lo son las xerofitas, que son todas las especies de cactus, todas las plantas que sean cactus, incluso las pequeñas que hoy en día venden en macetas, en pequeñas macetas, se llaman xerofitas, debido a que ellas desarrollan lo que son largas raíces y así también gruesas cutículas. Por eso, la parte de la cubierta que va a lo largo de lo que es el cactus tiene lo que son esas cualidades, espinas, como también una gruesa cutícula, porque le permite protegerse de mejor manera la luz solar y así también sus largas raíces le permite aprovechar lo que es la poca agua que cae, en las pocas lluvias que existen en lo que es en las zonas desérticas y de esa manera acumular aire. Así también tenemos las plantas acuáticas que desarrollan cámaras de aire para poder flotar en los medios acuáticos, como por ejemplo el jacinto de agua, entre otras especies de algas que desarrollan esas cualidades que por medio de la flotación les permite capturar la luz solar, desarrollar lo que es la fotosíntesis y asimismo crecen lo que son epidermis delgadas y raíces reducidas de este tipo de plantas, ya que al tener raíces reducidas absorben lo que es menos agua y al tener epidermis delgadas permite el ingreso de más luz solar. Y de esa manera podemos comprender los tipos de adaptación de la humedad, así también de la temperatura, como también a la luz, que son tres de las principales adaptaciones que los seres vivos condicionan para poder adaptarse al entorno natural. Bueno, sin más, con ello vamos a dar por cerrada la clase de este día. Si tienen alguna duda, pregunta, podemos hacerla en este momento. De lo contrario, si está todo claro, por favor, confirmar en el chat para dar por cerrado con la clase de este día. Todo claro, profe. Muy bien, excelente. Gracias por confirmar. A quienes vamos realizando el proceso en el chat. Solo recordándole a los estudiantes que están trabajando en proyectos de ciencias naturales, por favor enviarme sus avances al privado, para de esa manera analizar cómo estamos en cuanto a los avances respectivamente. Excelente, muy bien, gracias por confirmar. Sin más, agradeciendo siempre su asistencia, espero que haya sido de su agrado lo que es la clase de este día. Si hay alguna duda, pregunta referente a la asignatura y así también de la parte de proyectos, siempre estamos a la orden para servirles. Que tengan un buen día, muchas bendiciones para su familia y nos vemos hasta las próximas sesiones, siempre acá en Zoom. Feliz día, cuídense mucho. Gracias, profe, feliz día. Gracias, profe, feliz día. Gracias, profe. Adiós, profe, cuídense. Adiós, profe, feliz día.